Las encefalitis autoinmunes es un grupo de enfermedades amplio en que hay una inflamación del cerebro que está mediada por una respuesta inmunológica contra proteínas del cerebro. En concreto, este proyecto iba dirigido a una encefalitis en que los anticuerpos van dirigidos contra una proteína del cerebro que se llama LG1. Entonces estos pacientes a raíz de esto desarrollan problemas de memoria, sobre todo a corto plazo, es decir, de golpe y porrazo los pacientes no pueden recordar lo que han hecho hace unos minutos y desde luego no lo que han hecho hace unas horas, pero se acuerdan de lo que hicieron pues hace 20 años. Y lo que nosotros queríamos hacer en este estudio es investigar de una manera muy exhaustiva a estos pacientes. Como son enfermedades raras, entonces lo que hicimos, con ayuda de la Fundación de la Caixa, es invitar a los pacientes de otros centros de España, que cuando tuvieran esta enfermedad, que una vez salieran del hospital, después de los tratamientos iniciales, durante esta fase de recuperación lenta, pero que no es muy completa, entonces traerlos a los pacientes aquí, y estuvieron ingresados, y durante los 2 días y la noche del hospital se investigaban de una manera exhaustiva, con estudios no invasivos, en el sentido de que pues bueno, eran vistos por neurólogos, por psiquiatras, estudiamos el sueño, estudiamos electroencefalografía, hicimos resonancia magnética para ver el cerebro y para ver la función cerebral con la electroencefalografía. Y en esta enfermedad en particular, lo que fue importante fueron los estudios de sueño. Los pacientes vienen a dormir al hospital, se les pone una serie de electrodos de electroencefalograma en la cabeza, registramos toda la actividad cerebral, además de otros sensores de actividad respiratoria, de actividad muscular, etc. Y los grabamos también en vídeo, ¿no? Entonces, es una de las partes interesantes de los resultados de esta investigación, pues porque hemos detectado que muchos pacientes tienen crisis epilépticas que estaban pasando desapercibidas, aún en la fase en la que se supone que ya están recuperados o prácticamente recuperados. Vemos que tienen una baja calidad de sueño y que tienen también algunos trastornos de conducta durante el sueño, sobre todo durante el sueño REM. Lo que nos dimos cuenta es que, una cosa ya sospechada, pero ahora con datos, ¿no? Es que estos pacientes, muchas veces los médicos, creemos que están mucho mejor de lo que están. La recuperación no es plena. La novedad de estos resultados es de que estos pacientes, una vez han sido tratados inicialmente con inmunoterapia, y esta inmunoterapia empieza a descontinuarse y algunos tratamientos ya empiezan a eliminarse, mucho cuidado. Estos pacientes deben todavía ser visitados periódicamente y probablemente tienen que ser investigados más de lo que hacemos. Es muy importante ayudar a la investigación y esto no se podría haber hecho sin la beca que nos dieron.